8 de la mañana, 27 minutos. Regresamos al estudio de Mañanas con Vos para hablar de la sección que tenemos con la Fundación Forjando Futuros de víctimas y restitución de tierras. Hoy, como todos los martes, vamos a hablar del tema de víctimas, Mónica. Así es, Juangui, y para hacerlo nos acompaña esta vez una invitada bastante especial, pues es la directora nacional de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Ella es Paula Gaviria Betancourt. Bienvenida a Mañanas con Vos. Muchas y gracias. nos acompaña, como es habitual, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. ¿Cómo están? Mónica, muy amable, muchas gracias, Juan, muy amable, gracias. Muy bien, doctora Paula, ¿qué vemos su visita en la ciudad? Pues a estar acá con Mañanas con Vos es como mi prioridad el día de hoy. Qué bien. Vamos a estar también reunidos con la gobernación y con la alcaldía concretando pues todos los acuerdos que tenemos de trabajo para este departamento y la ciudad de Medellín. Ok. Bueno, ya saben ustedes que pueden participar con nosotros en las líneas 441-2100, 018-000, 41-40-99. Hoy estamos hablando de específicamente el tema de víctimas. Recuerden que los martes hablamos del tema de reparación de víctimas y de restitución de tierras hablamos los días jueves. Doctora Paula, la primera pregunta que tenemos para ustedes, ¿cómo participan las víctimas en el tema de la implementación de las leyes nuevas que hay para favorecerlas a ellas? Y esto, pues, perdón, hago un poco de contexto porque hemos hablado mucho de temas de víctimas con Gerardo y con otros invitados que hemos tenido acá. Hemos contado desde cuándo aplica la ley, a quiénes cobijan, pero nunca hemos sabido qué hay detrás de la ley, cómo se hizo, cómo se incluyó a las víctimas, se tuvieron en cuenta, cuál ha sido directamente la pregunta de Juangui, la participación de ellas en todo este asunto. Y quisiera decir, y que hoy también estamos con las líneas abiertas. Sí, claro, como Hoy seguimos las siempre. líneas abiertas para preguntar el caso a caso. 441-2100, insistimos para que se comuniquen. Hay gente que le averigua directamente en qué va su proceso, o si usted quiere hacer parte, investigar qué debe hacer, qué papeles necesita, cómo llegar, a dónde acudir. Esta sección, que es de servicio, tiene sentido en la medida en que usted pueda beneficiarse directamente de ello. A veces los trámites son largos, extensos, se embolatan, le dicen vaya aquí, vaya allá. No, aquí directamente le resolvemos su inquietud. Ahora sí, doctor. Sí, no, lo primero es celebrar el espacio. Me parece una fortuna para las víctimas de la ciudad y el departamento tener esta oportunidad y con Forjando Futuros, que pues tiene un trabajo muy amplio en este tema en la región. Como tú dices, Mónica, la ley de víctimas claramente fue una ley que se trabajó con las víctimas. Obviamente se hubiera podido tener mucha más consulta, pero queríamos que la ley saliera también y queríamos tener una ley bajo el mandato del presidente Santos, que fue quien finalmente la presentó al Congreso. Y la ley prevé como su columna vertebral, su estructura fundamental, la participación de las víctimas. Esto es innovador en la política pública en Colombia y en el mundo. Nosotros no conocemos y hemos averiguado muchísimo en otras partes, ejemplos comparados de procesos de leyes similares, qué tanta participación se le ha dado a las víctimas ya en la implementación misma de la ley, en el control y en la veeduría ciudadana y en la incidencia misma de las decisiones que se toman en su implementación, y no encontramos una ley con un ejemplo similar a este. Entonces, eso es una buena noticia para el país y no podría ser de otra manera en un país con tantas víctimas y donde el conflicto que realmente lo que ha afectado es la organización social y la forma de participación también de las personas y de muchas organizaciones. La ley prevé todo un sistema de participación que es novedoso, como les digo, que busca tener una representación municipal, departamental y nacional. Hay a nivel nacional básicamente 13 espacios de decisión muy importantes en temas de tierras, en temas de memoria. Hay un comité ejecutivo con presencia del presidente en donde hacen presencia los representantes de las víctimas y las decisiones se toman con ellos y con ellas. Pero a nivel departamental y municipal están los comités de justicia transicional y están pues claramente todas estas mesas en donde las víctimas tienen presencia. Este mecanismo es un mecanismo que está, digamos, en marcha. Ahorita podemos hablar también un poco de los plazos, de la representación, pero lo que se busca es que haya una diversidad en esa participación y sobre todo, y lo más importante, que esa participación sea efectiva. Esto es un acto permanente, las víctimas están permanentemente participando y haciendo parte de un proceso, porque uno pensaría que, listo, se hizo la ley, se diseñó, cobija a tales y a tales, y ahí está la ley. Pero permanentemente están participando en qué aportan, qué hacen. Es un proceso permanente. La ley prevé, como les digo, este mecanismo de las mesas de participación
que van a entrar en marcha ahorita ya de manera definitiva a partir del próximo mes, cuando ya queden elegidos los representantes a niveles municipales, departamentales y nacionales, pero mientras se creaba estas mesas, digamos, ya más permanentes, lo que hicimos fue un espacio transitorio de participación, un poco nos lo pidieron las mismas víctimas y organizaciones, querían hacer parte del proceso de incidencia de la ley. ¿Qué está pasando hoy? Las entidades territoriales están aprobando planes de acción territorial y están contando con la participación de las víctimas. Los comités de justicia transicional se están reuniendo en todo el país porque están instalados en todo el país y están contando con la participación de las víctimas. Esto puede estar mejor y por eso es importante este espacio y es cómo garantizamos que las víctimas participen más y que también se democratice un poco ese espacio de la participación. Normalmente en este país, pues por la historia de luchas y de reivindicaciones, participan algunas organizaciones que tienen ya un conocimiento y tienen más bagaje en el tema. La idea es, y con estos programas, incentivar a que las víctimas primero se organicen. En el país hay que fortalecer el capital social de las víctimas, hay que buscar que se organicen, motivar que se organicen, y dos, que se acerquen y hagan parte de estos espacios. Doctora Paula, pero yo creo que lo importante más de participar es decidir, que tengan escenarios de decisión, participan para decidir. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, en la Junta Directiva del INCODER, deben haber víctimas para que decidan el asunto de tierras. En el tema de planeación, que se define política pública, víctimas decidiendo. Yo creo que lo de la participación es un paso muy importante, pero también en los escenarios de decisión con el gobierno nacional. Total. Vamos a recibir la primera llamada de este segmento. Nora, a quien le damos la bienvenida. Mañanas con Vos. Nora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, doctor. Bueno, cuéntanos, Nora, ¿cuál es tu inquietud para nuestros invitados de hoy en esta Envía sección? para hacerle una preguntita al doctor. Claro que Lo sí. que pasa es que hace 2 años a mí me asesinaron un hijo, ¿cierto? Sí. Y hace 2 años, y como él estuvo en la cárcel, y tiene antecedentes de haber estado en la cárcel, pero eso fue pues como por porte ilegal de armas o algo así, pero a mí la gente me dice que si hago la vuelta, a mí no me lo van a reparar, pues igual como tiene antecedentes, a ver qué me decía el doctor. Igual Bueno. yo ya tengo toda la papelería, todo lo que me han dicho pues las personas que lleve, pero no se me da porque igual me dicen que no, que puedo hasta perder tiempo para hacer las vueltas. Entonces, a ver qué me aconsejan. Nora, ¿en qué circunstancias fue asesinado tu hijo? Eso fue por allá por la Comuna 13. Sí. Él iba pues con cierta persona en una moto, igual al que iban a asesinar era el que iba con él. Ya. Pero como mi hijo iba con él, pues ahí, como se dice, también pagó ahí. Claro. Muy bien. ¿Qué tenemos, doctora Paula, para contarle a Nora? Pues Nora, lo primero es que tú tienes que acercarte al Ministerio Público, no hay ninguna restricción para que lo hagas, no vas a perder el tiempo, es importante que la personería, si estás en Medellín, te atienda. Nosotros, comunidad, somos los encargados de valorar si eso que te pasó a ti, que le pasó a tu hijo, está en el marco de la ley de víctimas. Y si no lo está, nosotros te avisamos y te orientamos acerca de cuál es la ruta para que tú puedas tener, digamos, un reconocimiento por el hecho que te sucedió. Entonces, no pierdes el tiempo, las personerías y el Ministerio Público no pueden tener restricciones al momento de escuchar los testimonios de las víctimas. Acércate, haz tu declaración y el Estado se tiene que encargar del proceso que sigue para ti. No voy a emitir juicios. Yo quisiera, Sí, Gerardo. Mónica, es que el Ministerio Público, Personerías, está la unidad de víctimas, pero además decir que si fueron hechos ocasionados después de 1985, tal como lo dice ella, hace 2 años que sucedió el hecho, pero además que haya sido causado por guerrillas, autodefensa o víctimas de agentes del Estado o algún agente del Estado. Delincuencia que no común sea no por hechos aplica. de delincuencia común, ¿cierto? Por eso temas le de pregunté. gente vinculada con narcóticos, nada de eso aplica. ¿Quiénes son y quiénes no son? ¿Cierto? Sí. Entonces no solo de delincuencia común, para que la gente lo tenga claro y si se acerca, pues no pierdan el tiempo, sino que conozcan de manera anticipada quienes aplican a ese procedimiento. Lo que iba a decir es que no pretendo, pues, por supuesto, emitir ningún juicio al respecto, pero la pregunta de Nora me da pie para preguntarles a ustedes, porque nunca hemos tocado el tema, aplican esos casos que usted acaba de mencionar, pero si estas personas que hacen parte de delincuencia común, de las BACRIM que ahora han sido también incluidas en la ley de víctimas del narcotráfico, si personas que hacen parte de esos grupos
resultan ellas mismas siendo una víctima, ¿también pueden reclamar? Doctora Paula, yo tengo, primero para decir dos cosas, hay una sentencia reciente, hay una tutela en Medellín que resolvieron en favor de víctimas ocasionadas por BACRIM, grupos organizados al margen de la ley que tienen una jerarquía, una estructura y que tienen una relación con el conflicto. Para los desplazados, hasta ahora, por vía de interpretación, los jueces consideran que los desplazados únicamente por el hecho del desplazamiento de las BACRIM aplicarían. Y de tierras, en Tibú, en Zulia, un juez falló también en el tema de las BACRIM, una persona que fue despojada de su tierra. Sí. El resto de delitos todavía no ha llegado a manos de los jueces para que haya interpretación. Sí. La ley lo que establece es que con ocasión del conflicto. ¿Cuándo es con ocasión del conflicto? Cuando fue en la intervención de guerrillas, autodefensas o paramilitares y víctimas y agentes del Estado. Pero otra cosa, perdona Mónica, pero es muy importante para orientar a la ciudadanía y que no se generan barreras de acceso a la ley. La ley no discrimina en virtud del autor. Entonces, ningún funcionario público del Ministerio Público puede, digamos, generar una barrera o un filtro cuando la persona va a entrar a hacer su declaración, porque muchas veces la persona no distingue el grupo, ¿sí? No, claro. Esa es una tarea, es una carga que tiene el Estado y que en este caso tiene la unidad para las víctimas. Es decir, que si, por decir alguna cosa, Juan Gui hace parte de una BACRIM y yo de otra, él me asesina por cualquier cosa, no importa, ¿hay derecho a reclamar? ¿Yo sería víctima? ¿Mi familia sería víctima? Si eres actor del conflicto. Esa hay una situación que, como dice la doctora Paula, le corresponde al Estado probar, porque muchas de los hechos que se han presentado las personas no conocen. Esa es una tarea que le corresponde a la justicia en primer lugar. O sea, la justicia no le puede trasladar la carga probatoria a la víctima, al civil. Claro. Para eso existe la rama judicial, los jueces, los fiscales, la policía, quienes deben indagar. O sea, no se le puede trasladar. ¿Y si se prueba, finalmente? Debe probarse y establecerse en la investigación quién causó el hecho. Y de esa manera aplica o no en la ley. Eso es lo que... Doctora Paula, aquí hemos tratado un término muy habitualmente y es protocolo de participación. ¿Eso qué es? Mira, Juan, el protocolo de participación es el vehículo mediante el cual se va a ser posible la participación real y efectiva de las víctimas en la ley de víctimas. Es un esfuerzo muy importante que hizo el Estado con las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos de las víctimas y las mismas víctimas. Por casi un año tuvimos retroalimentaciones, discusiones, consultas y concluimos en un documento de 50, 60 artículos muy sencillo, concertado con las víctimas, en donde definimos cuáles son esas rutas, las garantías, las condiciones, un poco las reglas del juego para que la participación sea efectiva. Y yo estoy de acuerdo con Gerardo en un punto. Una cosa es el vehículo, la ruta, la herramienta. Pero lo más importante ahorita que se viene para esta etapa del proceso, en la que estamos ya a partir de este mes de junio y julio, es que la participación sea efectiva, es que las instancias de decisión en los diferentes niveles de la aplicación de la ley de víctimas se tomen en serio la participación de las víctimas. Y para eso hay una serie de herramientas en el mismo protocolo y en la misma ley. Las entidades del Estado tienen que explicar por qué no tienen en cuenta la opinión de esos representantes. La representación además es un tema muy sensible, no es cualquier representación. Tiene que demostrarse que esa persona que está representando intereses de otras personas responde legítimamente a las necesidades de esos representados. Es un proceso democrático, a mi modo de ver, hermosísimo. Sí. Es un proceso en el que tenemos que involucrar a las escuelas, a las universidades, es un proceso de fortalecimiento de la democracia y del capital social, y el vehículo es el protocolo, pero se requieren otro montón, digamos, de condiciones por parte del Estado mismo para que esta participación sea real y la incidencia sea efectiva. También hay, las víctimas se han organizado en diferentes, digamos, asociaciones o... en fin, ¿qué es para ustedes una organización de víctimas? Mira, lo primero es que tenemos ya inscritas en todo el país más de 2.900 organizaciones inscritas. Y otro tema muy importante es que no solamente pueden participar las organizaciones de víctimas,
sino también las organizaciones defensoras de derechos de las víctimas, que han hecho un trabajo durante todos estos años y que finalmente fueron las que hicieron posible de alguna manera que hoy tengamos una ley de víctimas. Para aterrizarle un poquito a la realidad, doctora Paula, recuerdo la Asociación de Madres de la Candelaria. Eso es una organización de víctimas, Sí, señor, por ejemplo. sí, señor. Y ustedes la reconocen como tal. Es una organización de víctimas. Hay otro tema ahí. Quienes tienen la responsabilidad de ese reconocimiento son las personerías y la defensoría. Ellos por ley son quienes inscriben a las organizaciones en el procedimiento. Lo otro es estas organizaciones a quienes eligen para ser sus representantes en las instancias de las que habla Gerardo. Y esas personas que son elegidas son personas, en el caso de las organizaciones de víctimas, que tienen que estar registradas en el Registro Único de Víctimas. Es decir, estamos buscando garantizar que esa representación sea, digamos, legítima. ¿Cuántas víctimas hay en el país? Estamos con un registro de 5.500.000 personas en nuestro registro único. 5.500.000 que supongo no todas pertenecen a organizaciones de víctimas. No. Si no hacen parte de una organización, ¿cómo pueden No es participar? obligatorio estar inscrito Exacto. o afiliado a una organización de víctimas. Te puedes se organizar Claro. con eso. Lo mejor es que la gente se organice, ¿cierto? Porque van a ser mejor escuchados sus derechos, de manera organizada, colectiva. Existe socialmente ya y representada ese sector de la sociedad que ha estado durante tanto tiempo escondida, si se quiere, en la política pública. Y aquí existen varias clases de organizaciones. Hablaban de Madres de la Candelaria. Madres de la Candelaria es una organización que representa a personas que perdieron, que tienen desaparecidos sus familiares, que tienen desaparecidos. Si usted observa, la mayoría de las víctimas se han ido organizando de acuerdo al hecho que les hizo, hizo daño, que les causó daño. Entonces están los desaparecidos, están los de los falsos positivos, Madres de Soacha, están los de tierras, que reclaman tierras en tierra y vida, las personas que han sido afectadas por la mina antipersonal, porque las reivindicaciones son un poco diferentes de cada uno de ellos. Son como organizaciones Entonces, temáticas, pues según el, sí, el caso. Según el caso. eso ha salido de manera natural, si se quiere. Claro. Entonces se juntan los de los desaparecidos, se juntan los de las minas antipersonal, se juntan Sí. los de tierras, Y con porque las reivindicaciones son similares. Con el protocolo, Gerardo, además de esas representaciones, lo que queremos es que haya también representaciones por el contexto, digamos, regional. Entonces, que en el nivel nacional estén representadas no solo por el tipo de delito que los congrega, sino también que Antioquia esté representada. En el caso de Antioquia no es tan difícil en términos de que desafortunadamente ha habido una victimización enorme, pero hay departamentos del país que de pronto no tienen tantas personas ni tantas organizaciones, pero la victimización en términos ya de peso frente a los habitantes es muy fuerte y que necesitamos que también sea representada en el nivel nacional. Entonces tenemos el delito, el territorio, y tenemos también, digamos, la pertenencia étnica, la edad, Eso es lo que se organizaciones debate. de niños, ¿Eso es lo que organizaciones se debate de en las adultos. mesas? Esa ¿Esos es la temas? representación Sí. que queremos que haya en las Perfecto. instancias de decisión. ¿Y qué se debate? ¿Qué se debate? Decisiones, por ejemplo, como les decía, el plan de acción del municipio de Medellín, digamos. ¿Qué va a hacer el municipio de Medellín en los próximos 4 años para el tema de prevención, atención y reparación y participación para las víctimas? Las víctimas tienen que poder decir algo ahí. Y sobre todo, y lo más importante para mí es que puedan estar haciéndole seguimiento a esa entidad territorial y a ese sistema territorial sobre el cumplimiento de esos acuerdos. Son los grandes veedores de la implementación adecuada de la ley, son las mismas víctimas. Y son los que nos tienen que decir, se están equivocando, esto no hace parte del compromiso, etcétera. Tengo entendido que hay un incentivo para quienes participan en esas mesas. ¿Qué tipo de incentivo es? Mira, ese es un tema muy importante y nosotros lo que queremos es que las personas que se toman el tiempo, que asumen la representación de intereses de tantas personas, pues sean de alguna manera reconocidas por eso. Entonces hay incentivos en términos de capacitaciones especiales, o sea, de formación, hay incentivos en términos también de intercambio de experiencias entre las mismas organizaciones, hay incentivos que tienen que ver con garantizarles proyectos que tienen diseñados las mismas organizaciones para que se fortalezcan y obviamente paralelo a los incentivos están las garantías. El Estado no puede pedir la participación sin ofrecer las condiciones y las garantías. Entonces, por participar, por ejemplo, en las instancias de decisión, los representantes, pues los gastos de viajes tienen que ser cubiertos. Estamos ahí concertando con las entidades del sistema unas tablas también para ponernos de acuerdo en términos de topes y que la plata, digamos, no sea el incentivo
para participar, pero que estén dadas las condiciones para que la gente pueda hacer este trabajo tan valiente finalmente y tan importante con condiciones pues adecuadas para llevarlo a cabo. Yo quisiera decir que debemos intentar llegar más allá. Son personas que dedican todo su tiempo y su esfuerzo a atender a sus propios compañeros que han sido victimizados. Y hay unos incentivos, pero esto no funciona si el Estado no promueve, patrocina. Hay unos funcionarios públicos, discúlpeme que lo diga de esa manera, doctora Paula, dedicados a esa labor y por ello son remunerados. Claro. Nosotros en las ONGs que trabajamos también tenemos una remuneración de la ONG. Y si nos vamos a trabajar a Cali o a Santa Fe de Antioquia, se nos reconoce el día de labor. Lo mismo debería ser con esos representantes de las víctimas. Y el Estado tiene que avanzar en eso políticamente y financieramente para respaldar eso. Si no, es muy difícil, porque una persona que tenga que estar todo el día atendiendo a sus compañeros, pero no tiene ningún tipo de remuneración, también es muy complicado. Entonces lo que se encuentra es la intermediación, lo que se encuentra es el tramitador, lo que se encuentra... Ahí el Estado tiene que ser mucho más generoso en el planteamiento para que eso sea sostenible. Muy bien, vamos a recibir una llamada, Mónica. Isabel. Hola, Isabel, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, usted. Doctora Paula, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias Isabel. Mira, para preguntarle, vea, yo llevo ya 5 años haciendo las vueltas de la reparación. Sí. El año pasado me dijeron, yo llevé el papel de la fiscalía y me dijeron que ese no me servía porque ellos ya habían cerrado el caso. Me dijeron que llevara el de la personería, el cual yo llevé que me salió procedente, que no sé pues qué significa. Yo lo llevé en noviembre y me dijeron que la respuesta me llegaba a la casa o me llamaba. Al yo ver que no me llamaba en febrero, llamé y me dijeron, me volvieron a pedir los mismos papeles. Entonces yo mandé un derecho de petición diciéndoles que por qué, si yo ya los había mandado, pero sin embargo los mandé. Luego no me respondieron el derecho de petición, entonces yo mandé por medio de una tutela y ellos me respondieron pidiéndome otra vez los mismos documentos. Yo luego de eso me dijeron que los mandara por un correo. Yo los mandé por el correo. Entonces me decían que me llamara al 018-091-19 y yo llamo allá y lo único que me dicen allá es, o sea, muy atenta pues la gente que me recibe la llamada, ellos me dicen que me llega la carta a la casa o me llaman al teléfono. Yo quería saber qué paso debe seguir para que me colaboren con la reparación administrativa. Ok, ¿qué le decimos entonces? No, doña Isabel, lo primero es que siento mucho ese peregrinaje, no tiene por qué pasar, no debería pasar. Me cansé oyéndola de que puso el papel acá, el papel allá, otra vez el mismo papel. Eso estamos en proceso, digamos, de erradicarlo. La unidad, recordemos todos, no es una excusa, tiene 1 año y medio de existencia. Nosotros tuvimos que crear todo un sistema de información y un registro único de víctimas, en donde estoy segura, doña Isabel, que nosotros le vamos a usted responder muy pronto su caso. Ya estoy, digamos, informada que es un caso que está en valoración. Estaríamos en los próximos días notificándola y proponiéndole a usted además algo que es como el sello de este proceso y es el acompañamiento del Estado a su proceso de reparación integral. Usted va a recibir una compensación económica donde nosotros nos encargamos como Estado de recordarle que ningún daño puede ser reparado con un recurso económico. Entonces, nos sentamos con usted y todo ese tiempo que usted ha perdido presentando papeles, vamos a hacer que usted lo gane en 1 horita que nos va a dedicar usted con nuestro enlace de reparación para orientarla acerca de qué podemos hacer de ahora en adelante para que usted pueda volver a tener, digamos, y a recuperar en algo eso que usted tal vez tuvo que dejar a causa del conflicto. Entonces, discúlpenos por la ruta que ha tenido que pasar tan engorrosa. Me alegra que la tratan bien cuando llama, eso es una buena noticia. Sí, por lo menos. Eso hace parte como de todo el tema de servicio a las víctimas que estamos impulsando desde la unidad. Y lo que vamos a hacer es aprovechar que nos llamó, no hacerla perder más tiempo y comunicarlos ya con usted para decirle qué vamos a hacer para responder su caso. ¿Internamente se comunican con la señora Isabel? Sí, ahorita se comunica alguien del equipo de la unidad con ella. Bueno, yo quisiera además preguntar algo a la doctora Paula. Una persona presenta su documentación, está completa, es valorada efectivamente y aprobada por los funcionarios de la unidad. ¿Cuánto demora de ahí a allá a que la gente reciba la compensación económica?
Aproximadamente. En promedio. promedio. Bueno, dos cosas. Uno, recordemos que hay gente que había presentado papeles, como puede ser el caso de doña Isabel, antes de la vigencia de la ley de víctimas. Antes de junio del 2011. Sí, en otro marco legal, que era un decreto, que era el decreto 1290, que inició como un proceso de indemnización. ¿Qué encontré yo cuando llegué a la unidad? Encontré procesos represados de muchos años atrás en el tema de solicitudes de indemnización. ¿Qué hicimos nosotros? Ponernos al día primero en eso que estaba represado. Y después empezar con las solicitudes de la ley 1448. Entonces, otro tema para antes de responderle a Gerardo. La ley tiene un principio de gradualidad. Estamos hablando de 5,5 millones de víctimas, donde casi el 80% son personas en situación de desplazamiento. Y el otro montón de personas son personas con otra serie de delitos. Nosotros estamos y definimos ya unos criterios de gradualidad y de priorización. No todos ni todas vamos a poder recibir al tiempo la compensación ni la respuesta del Estado. Por eso es tan importante no centrarnos en una concepción monetaria de la reparación. La reparación también es facilitarle a las víctimas que se organicen, que desarrollen sus capacidades y obviamente la compensación económica. Entonces, con base en esa tabla, digamos, de priorización, donde está obviamente un adulto mayor que tiene una discapacidad, por ejemplo, es una persona que tiene que ser priorizada para todo su proceso de reparación, o una mujer víctima de violencia sexual que tiene a cargo varios hijos, etcétera. Son unos criterios, y allá es un llamado un poco, Gerardo, a la solidaridad también entre las mismas víctimas y a entender que la respuesta del Estado va a llegar y tiene que llegar, pero va a venir acompañada de unos tiempos y una información sobre cuál sería el momento en el que la persona va a recibir esa compensación. La ley tiene una vigencia de 10 años, hace poco cumplimos 2, nos quedan 8 y probablemente a esa persona le vamos a dar un margen de tiempo para responder. Puede ser 1 año, pueden ser 6 meses, pueden ser 3, pueden ser 2. Ok. Javier, buenos días, Javier. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Aquí viendo la intervención, doctora. Vea, la pregunta mía es la siguiente. A ver, son varios, pero yo soy víctima de secuestro y desplazamiento. Soy periodista. Y la pregunta mía es, ¿por qué razón, si hay un registro y si a una víctima de tantos de los 11 hechos victimizantes que reconoce la ley, le dan las ayudas humanitarias, por qué razón lo obligan a que cada 3 meses tiene que hacer un derecho de petición, tiene que hacer tutela, tiene que hacer desacato? ¿Por qué razón, si a los victimarios reinsertados de la guerrilla y de los paramilitares le consignan cada mes cumplidamente el sueldo, porque a las víctimas, que son víctimas, por qué tienen que ponerlas en esos trámites oprobiosos que, por cierto, los victimizan más, y en las UPJ y en las UAO los victimizan más, y de ahí que se crean los que llaman ustedes intermediarios, que son facilitadores de ustedes, no son oposición a ustedes, son aliados de la unidad de víctimas. Lo otro, ¿por cuántas personas víctimas directamente hay colocadas en la UARIP? Porque es que se supone que es para ayudarle a las víctimas. ¿Cuántas víctimas? Que hay abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, hay de todo, y en las unidades de víctimas no colocan a las víctimas. Y lo otro, ¿por qué razón los proyectos productivos, disque proyectos productivos, se limitan a darles $1.000.000 a una víctima para un proyecto productivo, y los operadores logísticos, usted lo sabe y todo el mundo lo sabe, cobra 4 o 5 veces más lo que le da por un cursito de 3 o 4 horas o de 20 horas a una víctima? O sea, la idea es que si ustedes quieren ayudarle a las víctimas verdaderamente, que se vea que hayan hechos concretos de paz. ¿Por qué no invitaron a este panel a una organización de víctimas directas, no de victimarios o ex-victimarios? Doctora, mi nombre es Luis Javier Zuleta Cano y yo le mandé una carta a usted para que me diera una entrevista para mi periódico que se llama Todo Muy Positivo. Me gustaría que al aire contestar esas preguntas, doctora, con todo respeto. Gracias, Javier, por tu llamada. La doctora ya te va a contestar. Pues se nota el alma de periodista de Javier. Sí, claro. Son preguntas todas muy importantes, algunas claridades que hay que hacer obligatorias, Javier.